Duván, ¿tú sabes qué es una ley? Pues es una norma que ponen para exigir orden en la comunidad. Son reglas que se construyen bajo una ordenanza para mantener el orden público. Una ley son como los fundamentos que tiene que tener cada país para establecer el orden, las ciudades, municipios. Son estatutos que son conformados y está compuesto por la Constitución Política de Colombia. Una ley es un compendio de políticas o un escrito que permiten a una sociedad organizarse. Para eso se hacen las leyes, para dar directrices de política para que funcione una sociedad. Entonces está la ley de educación, la ley de salud. La Ley 70 es reglamentaria de la Constitución Nacional, el artículo 55 transitorio que ordenó al Estado expedir una ley que reconociera los derechos territoriales colectivos a favor de las poblaciones afrocolombianas del Pacífico y zonas similares del país. Bueno, lo primero es que en Colombia habían unas organizaciones de comunidad negra urbanas, universitarias. Yo empecé militando en una de esas organizaciones, en Cimarrón, pero luego aparecieron unas organizaciones de comunidades negras rurales y justamente estas organizaciones de comunidades negras, por un permiso de explotación forestal que se dio en la balsa Río Sucio Chocó, ahí surgió entonces la necesidad de trabajar por los derechos territoriales de las comunidades negras del Pacífico. Yo diría que esa es la génesis de la Ley 70, que luego se amplió a todos los derechos de la comunidad negra. Bueno, yo me acuerdo que esto surgió en la Constituyente. Algunas personas de organizaciones o personas naturales estuvimos luchando porque se incluyera en la Constitución artículos que tuvieran relación con nuestra diferenciación étnica y cultural. Fue así como se logró con algunas personas, y entre ellas vuelvo y menciono a Albotilia Dueñas de Pérez, que era asesora de Jaime Benítez, que era constituyente, Birri, entre otros y otras personas, lograron incluir un artículo transitorio 55 en la Constitución, artículo dirigido a reconocernos como grupo étnico diferencial, negros afrocolombianos, y a reconocer y autorizar la titulación colectiva de tierra allá en los territorios nuestros, de todo nuestro departamento, porque según el Estado, esta tierra eran terrenos baldíos, eran terrenos del Estado, cuando nuestra gente siempre los había conservado, y estas tierras son inembargables e intransferibles. Eso quiere decir que nuestra gente siempre va a estar ahí cuidando su territorio. Y reconociera también derechos culturales especiales, con un concepto equivocado: comunidades negras. Desde 1851 hasta 1991, la población descendiente de los antepasados africanos no tuvo identidad
cultural reconocida por el Estado. Fue invisibilizada totalmente dentro del Estado de Derecho. En 1991 se surge con el concepto comunidades negras, que es totalmente equivocado. Tenía que haber hablado de comunidades afrodescendientes en Colombia, comunidades afrocolombianas. Reconocer que somos descendientes de los antepasados africanos esclavizados. Es una ley maravillosa y ahí tenemos que hacerle reconocimiento a todos los luchadores. Aún están vivos algunos de ellos y no me voy a detener a mencionar los nombres porque me haría extensivo aquí en la entrevista, pero sí tenemos que hacer muchos reconocimientos a mujeres y hombres luchadoras y luchadores que han estado en esa gesta. Entonces, esa ley, con la participación de muchas mujeres negras, esas mujeres que participaron en la construcción de esa ley, lograron que nosotras en este momento en Colombia seamos visibilizadas, tenidas en cuenta y que hayamos adquirido unos derechos en cuanto a la participación, porque tú sabes que cuando alguien abre el camino por esa trocha empezamos a transitar las demás. Las mujeres negras siempre nos hemos dedicado al cuidado, somos mujeres del cuidado, pero con esta ley 70 se abrió la brecha para que las mujeres pudiésemos participar tanto en lo económico como lo social y lo cultural. El objetivo general era lo que se recoge un poco en el artículo 7º de la Constitución Nacional, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país y que el pueblo negro fuera recogido como eso, como pueblo, un pueblo diferente a los otros pueblos. La ley 70 para mí ha significado una apertura al reconocimiento económico, político, social, cultural y ambiental de las comunidades negras, pero que no se puede quedar en un reconocimiento sin acciones concretas, con inversión que realmente permite el desarrollo a nuestra gente. La ley 70 es una lucha del pueblo afrodescendiente, en el cual hombres y mujeres, más mujeres que hombres, pues lideraron una batalla por reconocimiento, resignificación y para la población afrodescendiente, no solo de las cuencas rurales o el Pacífico biogeográfico, sino de toda la población afrodescendiente que vive en el país. Entonces, la ley 70 en algún aspecto lo que intenta dar es visibilidad y política pública, económica, para que la población afrodescendiente pues, se desarrolle. Un avance importante en aspectos de titulación colectiva de los territorios para las comunidades negras que están asentadas principalmente en las riberas del Pacífico, también parte del eje del Atlántico, con más de 6 millones de hectáreas, donde los consejos comunitarios de comunidades negras han podido ejercer su gobierno, han podido desarrollar todo lo que tiene que ver con sus dinámicas propias, las dinámicas culturales. Yo hago parte de un consejo comunitario de Cocomacia. Tenemos tierras en los alrededores del río Atrato. Porque cuando se habla de titulación de tierras, pues nosotras las mujeres negras también vamos incluidas en esa titulación. Cuando se habló de la creación de los consejos comunitarios, inclusive las presidentas de los consejos comunitarios, sin temor a equivocarme, hay muchas mujeres que son presidentas de los consejos comunitarios que son creados a través de la ley 70. Y así también hemos sido beneficiadas en lo cultural, en lo económico y en el desarrollo de nuestra integridad como mujer. La ley 70 desarrolla el enfoque diferencial étnico afrocolombiano dentro de la política pública
y de la gestión del Estado, el concepto de la diferenciación positiva étnica desarrollado por la Constitución Nacional. Esto tiene una trascendencia fundamental porque implica introducir dentro de las políticas públicas los derechos colectivos del pueblo afrocolombiano. Esa voluntad que se tuvo en la construcción de la Constitución del 91, donde pues por parte de los constituyentes se acordó el artículo 55 transitorio para crear la Ley 70. Mire que la Ley 70 surge 2 años después. La Constitución fue en el 91, pero solo hasta 2 años después se emanó por parte del Congreso de la República la Ley 70. Es del año 93. Pero tiene una serie de capítulos, la Ley 70 tiene 8 capítulos, pero esos capítulos no se han podido desarrollar, no se han podido reglamentar, y eso es por falta de voluntad política del gobierno nacional. El proceso de la Ley 70 sí ha aportado al proceso organizativo y social de las comunidades negras, con las instancias creadas por esta ley, como son las comisiones consultivas, departamental, nacional, distrital, el espacio nacional de consulta previa. Hemos podido acercarnos y hacer propuestas mancomunadas. Sin embargo, hay muchas propuestas que se han quedado en el aire porque no ha habido la inversión necesaria del gobierno para desarrollarlas. Nosotras somos entregadas al cuidado. La mujer negra no se había capacitado. Ya ahora lo estamos viendo que estas nuevas generaciones, sin descuidar lo cultural, se está capacitando. Entonces, como nos estamos capacitando, ya ha mejorado el sistema de la economía, que con la aprobación de lo económico, del capítulo económico, que incluye lo económico de la Ley 70, nosotras en las regiones, la mujer negra en las regiones, se pueda desarrollar más integralmente, mezclando el cuidado, lo económico, lo cultural, lo social, que sea una cosa integral nuestro desarrollo. La Ley 70, en su artículo 57, establece que cuando se posesiona un presidente cada 4 años, debe elaborar o realizar el estudio de un plan de desarrollo o etno desarrollo para las comunidades negras. Entonces, con ese estudio ya tenemos un insumo para participar en el plan de desarrollo. Pero también tenemos otro escenario, que el Espacio Nacional de Consulta Previa, que está conformado por 232 delegados que venimos de todo el país, debe hacer consulta y concertación con el gobierno. No existe un movimiento político en este momento de la población afrocolombiana. No hemos creado ningún partido que desde las comunidades, desde las bases, proyecte los intereses, la vocería y la representación de la población afrocolombiana dentro de los espacios democráticos y del gobierno de Colombia. No hay un movimiento, pero la ley sí ha estimulado la necesidad de crear en el país un proyecto político que defienda desde el Congreso, desde los espacios de gobierno, defienda los intereses colectivos del pueblo afrocolombiano. Pero hay una deuda grande histórica del gobierno nacional. No fue posible porque no hubo esa voluntad de las carteras ministeriales para avanzar frente a lo que venían planteando, lo que han venido planteando las comunidades en términos de minerías, porque por fuerza de los intereses privados, la dinámica extractiva se han venido utilizando estos territorios de manera productiva, pero en desmedro tanto de las tradiciones ancestrales como
de los derechos económicos que le asisten directamente, el desarrollo económico de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras se han visto diezmados. Ha habido muchas dificultades para ejercer esos derechos porque se ha privilegiado más el interés de las multinacionales, el interés del sector privado frente a la explotación de la minería, del oro, de la madera. En lo urbano y en tratándose de Bogotá han habido algunos avances relacionados con la formulación de las políticas públicas de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Nos ha permitido fortalecernos como movimiento, nos ha permitido fortalecernos en las diferentes localidades, pero no de la forma que esperamos. El gran problema es que unas acciones afirmativas sin unos presupuestos definidos ciertos se quedan muchas veces en el papel. Entonces necesitamos que nuestros representantes nos sigan apoyando para que se haga la inversión necesaria para que estas acciones realmente sean afirmativas en razón a que hay que superar el problema o necesidad de la comunidad y estamos en un país capitalista. Para eso se necesitan recursos económicos. Creería yo que se ha avanzado muchísimo formalmente con todas las conquistas normativas que hemos alcanzado, como la Ley 70 y todos sus decretos reglamentarios. Pero materialmente es poco lo que se ha avanzado. Aunque nosotros tenemos ya 5.600.000 hectáreas de tierras tituladas, y con esas tierras no hemos podido hacer nada porque no se han podido implementar los planes de etnodesarrollo, que son los que van a beneficiar esos territorios colectivos de las comunidades negras. Nosotros tenemos 32.000 muchachos, ya no muchachos, que se han beneficiado con el Fondo de Créditos Condonables. 32.000 muchachos que desafortunadamente no están conectados con el movimiento. Entonces, si bien es un avance, se ha quedado perdido porque se han dedicado a otras cosas y no a fortalecer la perspectiva étnica que nosotros defendemos. El Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana que cada gobierno debe implementar dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, hasta ahora no se ha implementado. El tema de la etnoeducación como fomento y desarrollo de la educación con calidad e identidad para la población afrocolombiana en el país, no se ha implementado. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos no se ha implementado, no ha habido un plan nacional para la enseñanza de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar, en el sistema educativo. Falta es la voluntad política. En lo que llevamos a 29 años de promulgación de la Ley 70 de 2022, creo que es necesario que la comunidad afrodescendiente se siente y evaluemos realmente cuáles son los pros y contras que tenemos, y con los líderes y lideresas que hay en este momento podamos, y la comunidad en general, se puedan dar pues las nuevas directrices o las directrices faltantes. Porque desde mi óptica y un poco desde la óptica de la Asociación Convilesa, creemos que es importante que se desarrolle los procesos educativos, pero también creemos y somos críticos que las organizaciones que hacen ese acompañamiento están siendo muy débiles en ese mismo acompañamiento, entonces eso se puede volver una burocracia, una misma burocracia interna, lo cual pues no nos beneficia. Cuando las regiones nuestras tengan desarrollo económico, pues así mismo se va a materializar en las mujeres, pero no hay empleo, no hay formas de trabajo de ninguna índole para las mujeres, pues para la comunidad en general. Pero en eso las mujeres que hoy somos madres, cabezas de familia, muchas las mujeres,
no hay forma del desarrollo económico porque somos habitantes de unas regiones muy pobres, muy descuidadas por los sistemas de gobierno, en los cuales las que más padecen esta desigualdad de pobreza somos las mujeres. El tema de la institucionalidad para desarrollar las políticas públicas a favor de la población afrocolombiana se ha venido implementando muy débilmente, con oficinas sin poder, sin autonomía, sin presupuestos, en el Ministerio del Interior, en municipios como Medellín, como Cali, en algunas gobernaciones, pero son oficinas que no desarrollan una estrategia en pro del progreso de las comunidades afrocolombianas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, hemos avanzado en la formulación de 4 políticas públicas, ¿sí? Son 4 políticas públicas étnicas, pero no así en el resto de los territorios. Vaya contradicción, ¿no? En el Distrito Capital los gobiernos han tenido, los últimos gobiernos han tenido una gran voluntad con las comunidades negras, no lo podemos negar. En el gobierno de Luis Eduardo Garzón construimos la segunda política pública en América Latina. La segunda, la primera la construyeron en el Brasil, dirigida para las comunidades negras. La segunda la construimos en Bogotá. Y desde ahí se ha irradiado para todas las demás regiones nuestras para la construcción de esa política pública y un plan de acciones afirmativas que garantice el cumplimiento de los derechos de los negros. Entonces, hoy nosotros podemos decir que este espacio de participación llamado consultiva, tanto distrital como nacional, y que dentro de esta consultiva también tenemos una jerarquía de la consultiva de alto nivel. Hay una consultiva de alto nivel que tiene un trabajo de la toma de decisiones a nivel nacional. Por ejemplo, la construcción del Plan de Desarrollo Nacional tiene que ver mucho con la consultiva de alto nivel. La Ley 70, ese 30% que se ha implementado en la adjudicación de los territorios colectivos que deben ser administrados por consejos comunitarios, solo se ha quedado en la adjudicación de los títulos. No ha generado etnodesarrollo, políticas para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las comunidades que habitan los territorios. Y eso ha implicado mayor atraso y subdesarrollo, pobreza en las comunidades afrocolombianas, agravado por la invasión de los territorios por los señores de la guerra, por los grupos guerrilleros y los grupos narcotraficantes. Mi mensaje al Congreso sería que reglamente la ley para nosotras sentirnos realmente incluidos. Y cuando seamos incluidos, no avanza solo la comunidad negra, avanza el país. Lo que no hagamos nosotros, por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿sí? Entonces el liderazgo afro tiene que focalizarse y entender y conocer primero la dinámica normativa, o sea, no solo la dinámica normativa, sino todo el compendio normativo que tenemos. Primero la Constitución política, ¿sí? Tenemos un legado de la Constitución política que reconoce a nuestra nación como un Estado social de derecho. 2, artículo 7º y artículo 13 tienen que ser
línea fundamental de causa de trabajo, tiene que ser causa fundamental de todos los líderes étnicos, donde nos reconocemos como una nación diversa, pluriétnica y multicultural. Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que hacer pedagogía, ¿sí? Pedagogía constitucional alrededor de ello. Consultiva es el espacio que ha permitido que a través de la incidencia de estos grandes líderes y lideresas minimicemos esa exclusión en lo económico, en lo social, en lo cultural, mal llamado racismo, discriminación racial. Porque por ahí lo ha dicho Mandela, lo dijo Diego Luis Córdoba, por la ignorancia se asciende la servidumbre y por la educación se asciende la libertad. Entonces tenemos un arma muy poderosa, que lo decía Mandela, y es la educación. Es el arma más poderosa para usted transformar al mundo y no necesita disparar balas. Colombia ha dado un paso importante con el artículo 7º de la Constitución Nacional. Lo que tendría que hacer el gobierno es aplicar ese artículo 7º en sus justas dimensiones, teniendo en cuenta la proporcionalidad poblacional que hay aquí, de pueblos indígenas, de pueblos negros y de pueblos mestizos. Yo creería que con eso estaríamos dando un gran salto hacia lo que queremos construir en Colombia como un país diverso étnica y culturalmente. Quiero invitar al conjunto de la población afrocolombiana y especialmente a las instituciones del Estado a promover el conocimiento de los derechos de la población afrocolombiana. La lucha de las poblaciones y las comunidades afrocolombianas no es exclusivamente contra el racismo y la discriminación. Es la lucha por un kit de derechos que vienen desde la época de la esclavización hasta hoy. Es necesario que esos derechos sean convertidos en política pública y para ello debemos desarrollar una pedagogía en todo el país para que las comunidades ejerzan sus derechos, los protejan y los desarrollen.